La información más relevante está en un solo lugar. En IDC tenemos las respuestas y noticias legales más importantes. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Una de las novedades en materia fiscal es la utilización de los CFDI de nómina versión 4.0 y su complemento versión 1.2 a partir del 1 de julio de 2022. Y para ello es necesario que el patrón cuente con la información fiscal actualizada de los empleados, tales como nombre y domicilio. Tratándose del domicilio, debe indicarse el código postal que se encuentre señalado en la constancia de situación fiscal. Ello porque si no coincide con los datos que tiene el SAT, el salario no podrá ser deducible. Existe el rumor en diferentes medios de comunicación que si los trabajadores no entregan la constancia de situación fiscal, la empresa no podrá timbrar los recibos de nómina y en consecuencia no podrán cobrar el salario o corren el riesgo de no obtenerlo. Esta situación, además de ser absurda, está alejada de la realidad jurídica que impera en materia del trabajo. Según el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe cubrir el patrón al trabajador por sus labores. Es decir, por cada día laborado, se tiene derecho a esa percepción. Los trabajadores tienen el derecho fundamental de percibir su salario. Tan es así que los numerales 5 y 123 fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, y que el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento respectivamente. De ahí que existen diversas normas protectoras al salario. Por ejemplo, es nula la renuncia que los trabajadores realicen de su retribución devengada, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé, según los artículos 123, apartado A, fracción 27 de la Constitución y 33 de la Ley Federal del Trabajo. Otro punto es que el plazo para su pago no puede ser mayor de una semana para quienes desempeñen un trabajo material. Predominan actividades físicas sobre las intelectuales y de 15 días para los demás trabajadores. De acuerdo con el numeral 88 de la Ley Federal del Trabajo, y su pago no puede suspenderse por la simple voluntad del patrón, como lo señala el artículo 106 de ese ordenamiento. Si bien existen casos en donde el patrón puede dejar de cubrirle su salario temporalmente a su trabajador, los cuales están previstos en los artículos 42 y 427 de la Ley Federal del Trabajo, tales como enfermedad contagiosa o incapacidad temporal ajena al trabajo, prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, arresto, fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón, fallecimiento del empleador o su inhabilidad física o mental, carencia de materia prima, entre otros. Como se observa, ninguna de las disposiciones de la Constitución ni de la Ley Federal del Trabajo que contemple la interrupción del pago por no poderse timbrar el CFDI de nómina, o bien porque los trabajadores no exhibieron su constancia de situación fiscal. En ese tenor, si el patrón no cubre el salario del trabajador en la fecha o el lugar convenidos, o bien este se reduce unilateralmente, el afectado puede demandar la rescisión de la relación de trabajo, lo cual conlleva el pago de 3 meses de salario por concepto de indemnización, parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, así como de la prima de antigüedad consistente en 12 días de salario por cada año de servicios, con un tope de 2 veces el salario mínimo del área geográfica de prestación de los servicios y 20 días de salario por año trabajado. Ello con independencia de la multa que pueda hacerse acreedor el empresario por no cubrir el salario, la cual oscila entre las 250 a 5,000 veces la UMA, actualmente de 24,055 pesos a 481,100 pesos, según lo expuesto en el artículo 1000 de la Ley Federal de Trabajo. Tampoco los empresarios pueden aplicar multas a los subordinados, porque está prohibido por la ley laboral. En consecuencia, si estos no entregan constancia de situación fiscal a su empleador, no les puede reparar perjuicio, como lo señala el numeral 107 de la Ley Federal de Trabajo. Desde el punto de vista fiscal, debe anotarse el dato del código postal y, en caso de estar erróneo, corregirse a la brevedad posible y realizar la sustitución de los CFDI, recordando que se tiene todo el ejercicio para realizar dichas modificaciones. Durante el periodo de enero a junio 2022, los contribuyentes pueden seguir emitiendo CFDI en versión 3.3. A poco tiempo de que esta versión deje de utilizarse, la autoridad dio a conocer que las claves 08 facturas generadas por pagos en parcialidades y 09 facturas generadas por pagos diferidos, que se emplean en el nodo CFDI relacionados del atributo tipo relación en el complemento electrónico de pagos REP, y estarán vigentes hasta el 30 de junio 2022.
2022. Recordemos que estas claves se empezaron a aplicar cuando inició la vigencia del CFDI versión 3.3, dado que en la guía de llenado del REP se precisó: cuando hubiese un pago parcial o diferido, el contribuyente emisor tenía que emplear la clave 08 cuando recibía una parte del costo total de la operación y la clave 09 cuando se obtenía el pago completo de la misma con posterioridad a la fecha de expedición del comprobante de ingreso, colocando adicionalmente el folio fiscal del CFDI por el monto total de la operación respecto de la cual se estaba pagando. A pesar de que en la guía de llenado del REP para la versión del CFDI 4.0 ya no prevé la aplicación de dichas claves, hasta el 17 de mayo 2022, el SAT ha modificado los catálogos de claves para las versiones 3.3 y 4.0, mismas que podrás consultar en la nota que dejamos para ti en la descripción. La figura del beneficiario controlador, incorporada con la Reforma Fiscal 2022, obedece en gran parte a la necesidad de designar responsabilidades ante el uso incorrecto de estructuras jurídicas. Con la adición de los artículos 32b ter, 32b quater y 32b quinquies al Código Fiscal de la Federación, se busca identificar las personas físicas que son los verdaderos dueños o controlantes, o quienes se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc. Con ello, dejar el anonimato por el uso de accionistas irreales, los testaferros, acciones al portador, figuras de representación indirecta y otras figuras corporativas. Así también, se pretende cumplir con compromisos del gobierno mexicano a nivel internacional. No obstante, para los contribuyentes, esta nueva exigencia es una nueva carga que se suma al cúmulo de las que en últimos años han traído las reformas fiscales. Se debe recordar que los sujetos obligados deben obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y proporcionar dentro del plazo de 15 días hábiles al SAT cuando se lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. De igual manera, los fedatarios que intervengan en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de los sujetos obligados, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la ley del ISR, están obligados a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad. La información que debe recabarse es, entre otras, el nombre y apellidos completos, mismos que deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad, alias, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable, datos de contacto, correo electrónico y números telefónicos, domicilio particular y domicilio fiscal, etc. Esta información debe mantenerse actualizada. En caso de existir modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, los sujetos obligados tienen que actualizar la información dentro de los 15 días naturales siguientes. En caso de incumplir con estas obligaciones, los sujetos obligados podrán ser multados. Ante esto, los contribuyentes se han abocado a cumplir con esta exigencia, pero en algunos casos se enfrentan a obstáculos como que el beneficiario controlador manifieste su renuencia a proporcionar sus datos, argumentando la violación de la Ley de Datos Personales. Cabe mencionar que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en el artículo 10, fracción 1, señala que no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos cuando esté previsto en una ley, en este caso, en el Código Fiscal de la Federación. De lo anterior se infiere que no se requiere del consentimiento del beneficiario controlador para solicitarle los datos requeridos por los ordenamientos fiscales, pero ello no quiere decir que el responsable no esté constreñido a conservar y reservar esa información como confidencial y solo proporcionarla a la autoridad bajo requerimiento expreso y fundado. Asimismo, se recomienda se documente la negativa de proporcionar los datos. Según el artículo 15, fracción 10, inciso B de la Ley del IVA, se encuentran exentos de ese gravamen los intereses que reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades de ahorro y préstamo y las empresas de factoraje financiero en operaciones de financiamiento. Esta exención no es aplicable tratándose de créditos otorgados a personas físicas que no desarrollen actividades empresariales o no presten servicios
servicios personales independientes o no otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Si bien, como se aprecia, en este supuesto no se encuentran los contribuyentes que tributan en el reciclo, lo cierto es que el numeral 113-E de la ley del ISR indica que las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el ISR conforme al régimen señalado. Conforme a lo anterior, aún y cuando expresamente los reciclo personas físicas no estén indicados en la ley del IVA, si cumplen con el requisito de realizar una actividad empresarial profesional o arrendamiento, razón por la cual se infiere que en un financiamiento para la adquisición de vehículos los intereses están exentos de IVA. Cabe señalar que conforme al apartado 1b de la ley del IVA, este gravamen se causa por la compra del bien y es totalmente acreditable, porque se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando el interés del acreedor queda satisfecho. En ese tenor, aunque no se haya pagado el vehículo de contado a la agencia automotriz, un tercero asumió el pago y por ello se configura satisfecho el interés del acreedor. Este fue el resumen semanal. Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.